¿Cómo elaborar un estudio de seguridad física? Aquí tienes lo que necesitas saber. Datos técnicos paso a paso. Me agradecerás. Llegaste al canal correcto donde aprenderás principios y fundamentos de seguridad física. No perdamos tiempo y vamos a lo que vinimos. No te olvides de suscribirte a mi canal para que aprendas más métodos profesionales como estos. Empecemos. El estudio de seguridad física es un documento técnico que refiere a la implementación de medidas y estrategias para proteger a las personas y los bienes de una institución. Un estudio de seguridad física es el que analiza los factores internos y externos in situ para determinar el estado actual de seguridad en una entidad, ya sea esta financiera o bancaria. Un estudio de seguridad física nos va a ayudar a determinar la necesidad de prevenir y proteger, junto a recomendaciones necesarias con un criterio técnico para mejorar la seguridad de una instalación física. Teniendo claro el concepto y partiendo del mismo, sé muy bien las preguntas que tienes para mí. ¿Cómo es la estructura? ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué debo redactar en mi estudio de seguridad física? Bien, es importante la presentación del mismo. Tu estudio de seguridad debe tener un orden. Iniciemos con la presentación. Pon tu marca personal, el nombre a quien representas. ¿Para qué entidad está dirigido el estudio de seguridad? Tu profesión, tu nombre, el año actual. Es crucial darle importancia, pues es el reflejo de tu imagen y profesionalismo. Puedes iniciar con esta estructura en la primera página. Tema principal, tu marca personal. Modifica el tamaño y estilo de letra según tu criterio técnico. Recuerda que estos pasos son una base para que sepas cómo estructurar un estudio de seguridad física. Paso a paso. En la segunda página puedes mantener como base tu marca y el nombre de la institución a quien está dirigido. En la tercera página proyectamos una estructura más completa. Tu marca, tema principal, el año actual, tu título profesional, tu nombre. Podrías añadir un leve marco en tu hoja de tu estudio de seguridad física si lo consideras necesario. Por estética lo dejaremos así. En la cuarta página, como introducción, puedes acotar un breve texto antes de entrar al índice. Un lema, relacionado a la seguridad física. Por ejemplo, el lema de Mr. Da Vinci es, donde nace la confianza, muere la seguridad. A continuación, mi buen amigo. Puedes redactar un breve texto indicando el concepto base de ¿qué es un estudio de seguridad física? Puedes redactar este mismo concepto, si gustas, respecto al tema. Es un documento técnico que refiere a la implementación de medidas y estrategias para proteger los activos, mismo que analiza los factores internos y externos in situ. Para determinar el estado actual de seguridad en una entidad, este documento va a ayudar a determinar la necesidad de prevenir y proteger a las personas junto a recomendaciones necesarias, con un criterio técnico del gestor, para mejorar la seguridad física de la instalación. Si llegaste hasta aquí, perfecto. Antes de continuar, es recomendable saber que toda la información que obtendrás a continuación es clara, concisa y precisa. Esta información puedes usarla para tus proyectos con total confianza y autorización, para que seas un gran líder y un buen promotor de la seguridad física. Espero sea muy útil, mi buen gestor. El índice está compuesto de todos los temas y subtemas que vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta primera parte del video. A continuación te mostraré los temas principales iniciales, mismos que uno a uno vamos a ir desarrollando. La base y la estructura en seguridad es variable. Con esto te puedo decir que no existe un formato tal o cual. Este formato está diseñado por un profesional de seguridad física, en base a un criterio técnico, con una vasta experiencia por más de 20 años en el mercado, desempeñando las funciones de la seguridad física. Si realmente te interesa esta información, debes primeramente saber ¿cuál es la estructura del índice? Es crucial que mires todo el contenido, ya que así podrás aprender de una forma técnica, con propósito y no acelerada. Te guiaré con conceptos y fundamentos esenciales y aplicativos en la rama de la seguridad física. Estructura base. Se debe tomar en cuenta, mi buen gestor, que la estructura de un estudio de seguridad física está conformado por lo siguiente. Introducción, estructura del informe, implementación, requerimientos, conclusiones, recomendaciones, seguimiento, anexos, legalización del estudio de seguridad. Para seguir con nuestro análisis lo realizaremos de esta forma, con los siguientes títulos iniciales. Cabe indicar que este estudio de seguridad física está dirigido como modelo para una entidad financiera, o cualquier otra entidad, exclusivo, aplicable y adaptable ante cualquier necesidad laboral. Por lo general la quinta y sexta página serían consideradas parte del índice.
Recuerda que debemos desarrollar cada punto con sus respectivos subtemas. Como puedes ver hasta aquí, ya tienes una estructura clara en cuanto al inicio de tu estudio de seguridad física. Es claro que aún no entramos al meollo del asunto, pero es importante tener una base sólida ante la presentación del mismo. Antes de iniciar con el primer punto, información general. Y todo lo que debes desarrollar en este punto es que, antes de eso, debes saber que existen dos encabezados, un superior y un inferior, que van en consecuencia después del índice hasta la última página de tu estudio de seguridad. Encabezado superior. En este encabezado va la descripción técnica. Logo de la empresa. Ciudad, país. Nombre de la empresa. Estudio de seguridad física. Fecha de emisión. Fecha de revisión. Código. Versión. Usa este encabezado superior para que puedas presentar correctamente tu estudio de seguridad. No te olvides de suscribirte a mi canal para que puedas aprender más información como esta. Encabezado inferior. En este encabezado va la descripción técnica. Revisado por el responsable de seguridad física de la institución. Elaborado por consultor o asesor. Aprobado por gerente general o representante legal. Fecha inicial. La fecha cambia en caso de actualizar la versión inicial. Si hay cambios se pondrá 1.1 a 1, 2 a 1.3, etc. Página. Número de página actual conforme al índice. Como puedes ver, mi buen gestor, teniendo claro los dos encabezados superior e inferior, los incorporamos a la página 7 de nuestro estudio. Recuerda que el índice puede constar de 1 o 2 páginas. Teniendo toda la información completa hasta aquí, es crucial que vamos a desglosar cada tema empezando por la información general. Como puedes mirar, cada vez tenemos información sólida y efectiva. A esto llamamos el cuerpo de nuestro estudio de seguridad física. Pues esto es lo que realmente necesitas saber. Sigue la continuación en nuestra segunda parte. ¿Cómo elaborar un estudio de seguridad física? No olvides suscribirte en mi canal de seguridad. Mr. Davins. Saludos cordiales.